Bienvenidos al podcast Créete el Cuento con Gabriel Furman. En cada episodio exploraremos herramientas prácticas e historias de la vida real que te ayudarán a gestionar el miedo, accionar y conseguir resultados que antes parecían imposibles. Muy bienvenidos, queridos amigos, a un nuevo episodio de este podcast Créete el Cuento. Es un placer estar compartiendo con ustedes. Habíamos pasado algunos meses en pausa, estábamos haciendo un break, pero aquí ya estamos de vuelta y estamos grabando en este episodio, de hecho, el número 177 episodio de este podcast Créete el Cuento, y es un momento muy especial para mí, emocionante también, porque estoy con esta grabación empezando a grabar el primero de los últimos 4 episodios de este podcast para concluir con el episodio 180 y ahí cerrar entonces este impresionante viaje de aventura y de aprendizaje que he tenido desarrollando este podcast. De hecho, para los que no saben, este podcast en realidad partió llamándose Spicing Up Your Leadership, sazonando tu liderazgo. Y por muchos episodios compartimos técnicas de liderazgo. Sin embargo, desde que escribí mi libro Créete el Cuento, el podcast se adueñó y se apropió de ese nombre, y ahora entonces este podcast lleva el nombre de mi libro Créete el Cuento. Mucha gente me ha preguntado dónde se puede escuchar en los episodios anteriores. Entonces puedes encontrar el podcast Créete el Cuento en Spotify, está en Apple Podcast, y también si vas a mi canal de YouTube y me buscas por Gabriel Furman, vas a poder encontrar las grabaciones en formato también video de los episodios anteriores. He tenido la fortuna y me siento tan agradecido de haber tenido tantos invitados impresionantes de calidad en este increíble viaje de 180 episodios de este podcast Créete el Cuento. Y estos últimos 4 episodios van a ser episodios solo, y donde lo que quiero hacer, y algo muy especial para mí, es ir leyendo algunas secciones de mi libro Créete el Cuento y también ir comentando y incorporando nueva información y aprendizajes que he ido obteniendo desde que escribí el libro y especialmente durante los últimos 2 años de trabajo. Los invito a todos a dejarme sus comentarios, sus saludos acá abajo en el chat. Si estás viendo este live vía LinkedIn, puedes dejarme tus saludos, comentarios o preguntas respecto a la temática que vamos a conversar en el episodio de hoy, y yo las puedo tomar acá, traer a la mesa y también compartir con ustedes. Ok, entonces vamos directo con un tema que quiero desarrollar con ustedes brevemente y creo que de forma muy práctica, que es justamente el nombre que le puse a este ciclo final de cierre de este podcast Créete el Cuento, que se llama El Poder de la Acción Imperfecta. Porque en realidad este libro que yo escribí habla justamente de eso. Es decir, es un libro que propone 3 pasos concretos para superar el miedo, accionar y lograr resultados que antes te parecían imposibles. Pero el corazón de mi propuesta en el libro es lo que llamo el poder de la acción imperfecta. Y el poder de la acción imperfecta va a ser el foco de estos últimos 4 episodios. Ahora, ¿qué es la acción imperfecta? Bueno, ¿qué es accionar en realidad? ¿Qué significa accionar? Accionar significa emprender ciertos movimientos, ya sea con tu cuerpo o a través del lenguaje, para crear ciertos resultados. O sea, fíjate, todos los resultados que tú tienes en tu vida, ya sea en tu vida familiar, económica, laboral, en liderazgo, en comunicación, en educación, todos tus resultados al final dependen de un solo factor, la acción. Obviamente hay muchos factores detrás de la acción, que son las emociones, por ejemplo, o nuestra forma de ver el mundo, por supuesto, los modelos mentales. Pero al final, la raya para la suma y la piedra angular que en realidad genera resultados en tu vida es la acción. Ahora, ¿por qué escribí este libro, Créete el Cuento? Créete el Cuento, en Chile por lo menos, tienes el significado de, por lo menos así yo lo defino en el libro, es la capacidad de desarrollar una autoconfianza sana en ti mismo y ser capaz de accionar incluso cuando tienes miedo. Ahora, ¿cómo se logra eso? ¿Cómo se logra justamente el accionar cuando tengo miedo? Y ese es justamente el secreto que yo quise compartir con ustedes y con todos mis lectores
que es el foco de este libro, que es a través de la acción, del poder, la acción imperfecta, el poder de la acción imperfecta. Entonces, obviamente la palabra imperfecta tiene quizás no tan buena connotación, porque queremos actuar bien, lo mejor posible, y obviamente actuar de forma imperfecta no significa dejar de buscar hacerlo bien. Sin embargo, cuando tenemos miedo, muchas veces no podremos salir de ese estado donde la emoción del miedo nos tiene atrapados, a menos que salgamos del mundo de la emoción y del pensamiento a través de una acción imperfecta. Y acá creo que hay un paradigma muy importante que el libro Créete el Cuento destaca. Y es que el poder de la acción imperfecta tiene que ver con el paradigma de la acción más que con el paradigma mental. El paradigma mental es el que te dice, mira, si tú tienes miedo, te da miedo actuar, por ejemplo. Te da miedo, ¿qué voy a hacer en esa próxima reunión? Me da miedo hacer esa presentación. O me da miedo tener esa conversación que tengo tan pendiente, pero aún no me atrevo a hacerla. Entonces, ¿cómo lo hago? ¿Cómo salgo de el querer hacerlo, por un lado, y por otro lado, no me atrevo a hacerlo porque el miedo me inmoviliza? Entonces, lo que yo propongo es el paradigma de la acción. Es decir, elegir una acción pequeña que sea imperfecta, dejar las expectativas de cómo las cosas tienen que ser y lanzarte al hacer. Eso es lo que yo propongo en mi libro. Y ahí con el método BAC, que es el método de 3 pasos que aparece en mi libro, creo que es un método que puedes usar en cualquier área de tu vida para trascender el miedo. El miedo no significa que sea malo. Muchas veces el miedo nos sirve, nos cuida. Por ejemplo, si es que hay un temblor, el miedo automáticamente, instintivamente mueve a nuestro cuerpo a protegerse. Eso está bien, y hay muchos otros ejemplos de eso. Pero cuando el miedo lo que hace es que me detiene a accionar, y es una emoción injustificada, muchos nos perdemos de oportunidades. Incluso una oportunidad, por ejemplo, de pedir un aumento de sueldo o tener una conversación con mi colega en el trabajo, o incluso desarrollar una presentación y hacer una presentación. O en mi caso, por ejemplo, escribir un libro o empezar un podcast que empezó hace más de 170 episodios atrás. Justamente la acción imperfecta es lo que a mí me permitió dar ese primer paso para grabar ese primer episodio de este podcast Créete el Cuento a través del poder de la acción imperfecta. Ahora, lo que yo quiero compartir con ustedes está en la página 139 de mi libro, y aquellos que quieran conocer más acerca de mi libro o estén interesados en obtener una copia, lo pueden hacer en mi sitio web, gabrielfurman.cl. Ahí pueden encontrar también este libro y me encantaría que lo puedan leer y me den sus comentarios también. ¿Qué creen que se puede mejorar? Y sobre todo, ¿qué te sirvió del método BAC y del poder de la acción imperfecta? En la página 139 de mi libro hablo justamente de la acción. Y aquí hay 2 citas que les quiero compartir. Dice así, dice Dale Carnegie, la inacción genera inseguridad y miedo. La acción produce confianza y coraje. Si quieres vencer el miedo, no te quedes en tu casa pensándolo. Sal, actúa y ocúpate. Así dice Dale Carnegie, un escritor famoso, charlista, que habla acerca del desarrollo personal y el impacto que tiene el desarrollo personal a nivel laboral. Y él dice que la inacción genera inseguridad y miedo. Eso es muchas veces lo que a mí me pasó. Por ejemplo, ahora que llevo, por ejemplo, varias semanas sin grabar un live, estaba con miedo. Volví a sentir lo que quizás sentí cuando grabé el primer episodio de este podcast. Miedo, ¿qué pasa si no sale bien? ¿Y qué pasa si...? Entonces la mente empieza a jugar hacia el futuro, a ponerme en situaciones y escenarios que me producen miedo. Tiene que ser perfecto. El miedo tiene que ver mucho con el perfeccionismo. Ahora, si yo me quedo en la inacción y no pongo rec y no preparo este live, por ejemplo, entonces muchas veces esa inacción va a generar más miedo y no puedo salir de ella, porque sigo atrapado en mi loop mental, que lo único que dice es peligroso, cuidado, tiene que ser perfecto, y al final entonces nunca se concreta. Y esto es sorprendente, porque puede ser que el espacio o la brecha que hay entre tu situación presente y lo que quieres conseguir en cualquier área de tu vida puede estar dependiendo de que justamente seas capaz de accionar de forma perfecta, consistente, recibir feedback y aprender
a accionar antes de estar preparado. Porque mucha gente, creo que me siento incluido, perfeccionista en rehabilitación, lo que ocurre muchas veces es que yo digo, si no es perfecto, entonces no lo hago. Y ese es un gran, gran problema. Porque la perfección no existe. Lo que sí puedo hacer es accionar de la mejor forma, pero aceptando que los resultados en realidad están más allá. Esfuerzo en el proceso, aceptación en los resultados. Ahora, hay otra cita interesante que dice, este es de Peter Nivio, dice, el miedo se conquista con la acción. Y yo creo que este es el secreto del poder de la acción imperfecta. Cuando yo tengo miedo y a pesar de eso soy capaz de saltar, salir del mundo de los pensamientos y pasar a mover el cuerpo, aplastar ese botón y empezar a grabar el primer episodio, o sentarme frente a Word y escribir ese primer párrafo imperfecto de mi libro, así fue como pude efectivamente escribir un libro que pensé que era imposible porque justamente tenía miedo. ¿Qué van a decir los otros? Y tuve que exponerme en el proceso de escribir el libro, exponerme a lo que otras personas van a decir. Contraté a un maestro también que me ayudó muchísimo con la edición, a estructurar el libro, pero tuve que soltar ese perfeccionismo. ¿Y cómo? No a través de peleando con las creencias negativas, como mucha gente lo llama. Mucha gente dice, si tienes miedo, examina tus creencias limitantes. Poco útil. Porque si empiezo a analizar cuáles son las creencias limitantes que me están frenando a actuar, sigo en el mundo del pensamiento y ahí no hay acción. Entonces, para aquellos que son perfeccionistas y sobre todo que son hiperpensantes o pensadores, muchas veces el analizar las creencias limitantes no es suficiente para ejecutar la acción que necesitas para avanzar. Entonces, ¿cómo se hace? Suelta los pensamientos y dedícate a una acción concreta, específica y que te dé miedo. Mientras más actúes de forma imperfecta, le agarrarás poco a poco el gusto a esa imperfección que conduce hacia el éxito y permite gestionar el miedo, no a través de cambiando tus creencias limitantes, como mucha gente las llama. Para mí eso no ha resultado útil, por lo menos en áreas donde siento miedo y sé que hay un éxito ahí que me está esperando. No a través de las creencias limitantes, no trabajándolas, en este caso no, sino que lanzándome al hacer imperfecto. Y eso implica salir del mundo del pensamiento y lanzarme al hacer. Obviamente el hacer no garantiza el resultado. Es muy importante, como explico en mi libro, que después de que tú ejecutaste una acción, analices qué resultó y qué puedo mejorar de lo que hice. Sea una presentación, sea tu capacidad de tener una conversación con alguien, sea un dibujo que quieres hacer, quieres preparar una planilla Excel. En cualquier área de tu vida siempre va a haber un miedo que va a estar ahí, muchas veces frenándote. Pero cuando me pongo en movimiento y ejecuto esa acción, eso me libera del miedo limitante, atreviéndome a actuar y de hecho viendo de que soy capaz. Y les voy a decir algo, el 99% de las veces te vas a dar cuenta de que fue mucho más fácil de lo que tú pensabas que iba a ser. Somos muy malos para proyectar el nivel de dificultad que va a tener una tarea. El miedo en la mente es mucho peor que la dificultad real de esa acción que estás esperando hacer. Y entonces quería hoy ir cerrando este breve episodio. Vamos a hacer así episodios breves en estos últimos 4 episodios del podcast, máximo 15 minutos. Y entonces te quiero dejar como reflexión. Sea cual sea el área donde sientes que hay un miedo que te está limitando, ¿cómo puedes aplicar este concepto de la acción imperfecta? Ejecutando acciones pequeñas que vayan en la dirección del objetivo que tú quieres conseguir, pero atreviéndote a hacer esa acción. Y lo más fundamental en este proceso, y voy a explicar en los próximos episodios cómo se hace de forma aún más específica, cómo se cultiva el poder de la acción imperfecta, pero es fundamental tener un mentor, un amigo con quien tú puedes ir
primero teniendo claro de cuál es el objetivo. El método VAC, la V del método VAC es visión, es decir, qué es lo que tú quieres conseguir y cuál es el miedo que podría estar ocultándote. Pero los invito, queridos, a atrevernos a degustar la imperfección en el hacer. No porque buscamos que las cosas sean imperfectas, sino que porque entiendo de que la mejor forma de salir de esa nube mental, ese loop mental que no genera resultados, es a través del paradigma pragmático, que es el poder de la acción imperfecta, y a través del método VAC. Reflexiona a través del poder de la acción imperfecta. Practícalo en un espacio seguro. De hecho, en el libro, uno de los ejercicios que propongo es escribir durante 2 minutos con tu mano débil. Si eres diestro, con tu mano izquierda; si eres zurdo, con tu mano derecha. Y trata de sentir esa experiencia y date cuenta. Y cuidado con los juicios, no lo hagas frente a otra gente, porque quieres que salga bien y que van a decir de la caligrafía, etcétera, pero hazlo solo. Y repite esto un par de veces durante, 3, 4 días. Y te vas a dar cuenta que la acción imperfecta es impresionantemente poderosa, porque te permite salir de esa incertidumbre personal de que las cosas tienen que ser perfectas, y vas a ver resultados. Y solamente cuando hay acción, hay resultados. Y cuando hay resultado, puedo aprender de esos resultados y calibrar esos resultados preguntándome, por ejemplo, qué salió bien y qué puedo mejorar. Me siento muy agradecido por todos los que me han seguido durante estos últimos 177 episodios. Vamos a grabar hasta el 180. Y si tienes alguna pregunta, comentario, saludo que me quieras dejar respecto a este tema, el poder de la acción imperfecta, y Créete el Cuento, mi libro, déjame en los comentarios acá abajo en LinkedIn. Ha sido un placer estar con ustedes, y también los invito a aquellos que quieran un apoyo personalizado. Estoy en este momento abriendo algunas plazas para realizar procesos de coaching individualizados, exigentes, eso sí, cada vez más exigentes. Como le dije el otro día a un amigo, mientras más viejo me pongo, más exigente también soy con mis clientes. Así que si quieres tener algún coach o mentor, estoy disponible, algunas plazas, para ayudarte en un proceso personalizado para mejorar tu comunicación, creerte el cuento y aprovechar el poder de la acción imperfecta. Si quieres saber más, déjame o escríbeme vía LinkedIn a través de un mensaje privado y directo. Gracias por estar aquí conmigo y escuchar otro episodio de este podcast, Créete el Cuento.